Muy buenas noches a todos y bienvenidos al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra primera sesión de la segunda semana correspondiente a la unidad 2, denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como propósito principal el esquematizar la viabilidad y operatividad de un proyecto a través de la correcta gestión de los recursos. Durante esta semana vamos a ver la importancia que tiene la correcta gestión de cada uno de los recursos que vamos a estar implementando para la elaboración de un proyecto social. Antes de iniciar con la presentación, vamos a retomar un poquito sobre la información pasada que estuvimos trabajando, que va a ser relevante para esta nueva etapa que vamos a estar trabajando en esta segunda semana. Retomando la información de la sesión pasada, veíamos nosotros la estructura que debe de contener el objetivo general. Primeramente, lo que es la definición del problema, dónde lo íbamos a realizar. Aquí vamos a ver por qué la importancia de la pregunta que teníamos detonadora en la introducción de si su proyecto es local, estatal o nacional, en la que, como les había compartido, aterrizar la idea sobre los proyectos que estamos trabajando es una parte muy importante para la correcta gestión, porque a mayor sociodemografía de población, lógicamente vamos a tener un mayor índice de recursos que vamos a necesitar. Entonces, esto va a ser muy relevante. Que de igual manera teníamos que proveer la estructura de los colaboradores, que esta vez ya vamos a profundizar qué son los recursos humanos, o sea, realmente vamos a profundizar qué es un perfil de puesto, qué es una descripción de puesto, qué es un organigrama, qué es un esquema de jerarquías, que realmente en la parte de la administración es un organigrama. Vamos a estar visualizando de igual manera la parte del objetivo general, que a partir de este objetivo general, con una estructura que debería contener, iniciando con un verbo en infinitivo, el objeto, la condición y la temporalidad, que es muy importante, esta parte de la temporalidad, para aquellos estudiantes que tuvieron esta retroalimentación dentro de sus fases, es muy importante que nosotros empecemos a adecuar una temporalidad que sea de mediano a largo plazo para que con ello nosotros podamos cumplir con el aprendizaje esperado de la planeación, que de igual manera los objetivos específicos veíamos que son los pequeños pasos que nos sirven para poder cumplir al objetivo general, que son más concretos, de hecho son 100% concretos y 100% medibles. Cada uno de estos pasos nos iban a servir nosotros para poder determinar cuál es el camino que debe de contener nuestro proyecto para poder solucionar este objetivo general, que de igual manera también consta de una estructura con verbos en infinitivo y que dentro de su redacción o también pueden ser cualitativos o cuantitativos, como muchos de ustedes compartieron dentro de sus actividades, que algunos lo hacían de manera de calidad y otros lo hacían de manera de cantidad, hablando sobre porcentajes, que de igual manera son cuestiones que se aplican para un proyecto. Y las metas, hay un poquito de fallas con relación a las metas, porque dentro de las instrucciones del módulo 23 nos indicaba que deberíamos de haber redactado N cantidad de metas por cada objetivo específico. Recordemos que es muy importante que nosotros profundicemos el análisis reflexivo de las instrucciones que se solicitan, porque esta parte es muy relevante para cumplir con la matriz de valoración. Esto también impacta también en las calificaciones, porque al final, si nosotros no estamos estructurando de manera acorde el proyecto que estamos elaborando, esto va a impactar en nuestra segunda semana. Entonces, el tener correctamente la estructura y adicional también el uso de las fuentes de información, que de igual manera a algunos se les olvidó colocar sus fuentes de información, bueno, de hecho a muchos se les olvidó colocar las fuentes de información, y es muy importante que nosotros nos apeguemos al manual de prepa línea CEP. De hecho, yo ya lo compartí con el tutor porque sí es un poquito de pensar y sí es un poquito relevante esta situación, que he visualizado que muchos hicieron caso omiso sobre las fuentes del uso responsable de la información. Realmente, si nos hubiéramos adecuado a la parte anterior que tenía prepa en línea, esto se hablaría como plagio académico. Hoy en día la palabra plagio académico se ha eliminado de lo que es el léxico para hablar con los estudiantes. Sin embargo, les comparto que sí es muy importante que nosotros nos apeguemos a este manual, porque dentro del manual, como les indico, dentro de la retroalimentación a partir de la página 28, y que de igual manera les compartí un recurso para que ustedes pudieran visualizarlo, nos indica que debemos visitar los software que utilizamos. Si utilizamos Word, si utilizamos Excel, si utilizamos PowerPoint, si utilizamos Canva, si utilizamos recursos de audio, todos esos son software que estamos empleando para la realización de nuestras actividades. Y otro punto muy importante al cual ustedes también tienen acceso, que es la matriz de valoración, van a validar y van a verificar
que les aparece fuentes propias. Esas fuentes propias es de dónde proviene esa información que ustedes están retomando, porque sabemos perfectamente que el módulo 23 y módulo 22, que es su consecutivo, su antecesor, perdón, de ahí nace su proyecto que ustedes lo hicieron como resolución de problemas. Y a raíz de eso nosotros estamos viendo la estructura correcta del proceso administrativo. Eso se los comparto porque en esta semana, de igual manera, todas las semanas va a ser muy importante el uso responsable de las fuentes de información. Y que de igual manera también el hecho de contemplar las tecnologías que nos están pidiendo. Por ejemplo, una cuestión que también se visualizó en la fase 2, fueron muy pocos los casos en el que mandaban un archivo de video. Los archivos de video o las presentaciones no es el recurso de audio. Recordemos que los recursos de audio tienen una extensión que son .mp3, .wmb, .wap, pero los archivos de video tienen extensiones .mp4, .mpg. Entonces, todo esto sí impacta porque al final cada uno de los recursos que solicita cada semana es porque al final, como les compartía en la parte de su proyecto final, se requieren de estos elementos que vamos a estar trabajando, ya sea recursos de video, recursos de audio, imágenes en movimiento, etcétera, entre otros elementos. Bien, en la justificación que nosotros realizábamos era exponer quién era nuestro público objetivo. Era realmente como les compartía, hubo algunos que el público objetivo lo compartían hacia el alcalde, hacia un grupo de senado, hacia el gobierno, hacia el presidente de la república, que son cuestiones que se vuelven subjetivas. Y es muy importante que nosotros empecemos a analizar qué es lo que estamos esperando nosotros de nuestro proyecto. Realmente lo que queremos solucionar es en conjunto con la sociedad. Como bien sabíamos desde el inicio del módulo, les compartía que nosotros estamos elaborando estrategias indistintas a lo que el gobierno ya tiene puesto en marcha, por lo que volver a solicitarles licitaciones o que ellos hagan su trabajo, porque se visualizó algunas partes de esto, de gestionar o decirles, vamos a hacer una huelga, o vamos a levantar un escrito, o vamos a hacer algo de este tipo, o de esta índole, permea en la parte que nosotros tenemos como aprendizaje esperado, porque al final lo que se espera es que nosotros hagamos estrategias, que hagamos un plan de acción para poder solucionar la problemática junto con la sociedad. Imagínense que yo, dentro de un proyecto social, yo incite a la sociedad a hacer un levantón o a hacer un paro. O sea, ¿qué estoy solucionando? No estoy solucionando nada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy incitando, realmente no estoy elaborando un proyecto, porque un proyecto es una serie de etapas, una serie de procesos que nos sirven para darle solución a una problemática generalizada. Entonces, desde ahí ya hay un parteaguas que nos va a afectar en la viabilidad del proyecto. En esta semana, que es la unidad 2, diseño de proyecto de solución, hay una parte muy importante que vamos a estar viendo dentro de la retroalimentación que va a ser la palabra viabilidad. Viabilidad se refiere al hecho de que un proyecto tenga la capacidad financiera o de gestión de los recursos para poder llevarse a cabo. Si un proyecto carece de cualquier tipo de recursos, es un proyecto que carece de viabilidad, es un proyecto que no va a tener la solvencia de poder adquirir una deuda para poder financiarse. Porque en esta etapa vamos a ver una columna que dice recursos financieros. Y ahorita les voy a explicar con un ejemplo para que ustedes lo puedan ver qué es lo que van a estar entregando y cuál es la relevancia de cada una de estas columnas. Ahora bien, los felicito con la parte de los informes de reflexión porque casi el 100% se apegó a las instrucciones y muchísimas gracias por ello, porque bien las instrucciones de lo que es el informe de reflexión nos solicita una estructura que son de 4 párrafos de máximo 10 líneas cada uno, donde estuvieron estructurando de esta manera. Y que de igual manera también entre los foros de clase estuvimos participando de una manera activa. Este foro de clase de esta semana tiene una profundización sobre lo que es las tecnologías de la comunicación. Las tecnologías de la comunicación, a diferencia del foro anterior, que eran tecnologías de gestión de administración. Nubia, si es una cuestión de duda sobre su fase, en la segunda, en el segundo proceso del video vamos a tener 10 minutos para poder contestarla. Si es una participación activa, adelante. Es sobre el informe de reflexión, asesor. Sí. Mi reflexión no está calificada, dice que no la envíe, más sin en cambio sí aparece en la parte de la plataforma donde dicen enviados. Ok, vamos a resolver esa parte ahorita con esta duda generalizada.
Esta parte del informe de reflexión, si ustedes cuando están enviando su informe no le dan correctamente al sí, y donde dice la pregunta, ¿cumplieron con la estructura solicitada del informe de reflexión? Y le ponen no, en lugar de sí, y no le envían, el sistema hace como que no le enviaron, yo no lo puedo visualizar, yo no lo puedo evaluar, y una de las problemáticas es que no tengo acceso para poder apoyarles a aperturarlo para que lo puedan solucionar. Ni lo que es la parte de soporte técnico tiene acceso a ello. Por eso es muy, muy importante que cuando estemos redactando las preguntas, de las respuestas, perdón, de las preguntas, y estemos enviando el archivo, verifiquemos que le hayamos colocado correctamente el sí y le demos enviar. Y antes que le estamos enviando, hacerle capturas de pantalla para tener un soporte y poder buscar una solución, porque relativamente así no hay una forma en que yo les pueda apoyar. Bien, vamos a iniciar con la presentación que es de esta semana. ¿Qué es un proyecto? Sabíamos nosotros que un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final. Relativamente, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para realizar un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es aquel que parte de la necesidad de dar respuesta a un problema que nosotros ya encontramos. Y para ello, planteamos una hipótesis que se busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones. Es decir, cuando se plantea un proyecto de investigación, se define una serie de objetivos tomando como referencia tanto los grandes temas que se pretenden resolver como los recursos disponibles para alcanzarlos. Desde ahí ya tenemos la importancia que tienen los recursos, ya sea el personal, la financiación, los datos disponibles, que son las tecnologías y los materiales que vamos a estar utilizando. En cualquier proyecto de investigación, independientemente del campo científico donde se inscriban, debe de haber un problema de investigación y un objeto de estudio bien definido. Y era lo que ustedes realizaron. Realizaron el problema de investigación definiendo cuál era el problema que querían atacar y dónde lo iban a realizar. Por eso era tan importante conocer si era en una ciudad, si era en un estado, si era en una colonia, si era en un fraccionamiento, si era una población, para poder delimitar el objeto de estudio. Un conjunto de estrategias entre las que se encuentra la revisión de la literatura sobre la temática concreta. Esto es lo que ustedes estuvieron haciendo como su plan de acción. Una fundamentación teórica según las bases de cada disciplina. Esto es cuando nosotros profundizamos aún más, como hubieron también estudiantes que hicieron casi a la perfección la parte de sus dos fases, en la que adicional de ver la problemática que tienen generalizada, se basaron también en algunos autores que te exponen cierta información o también de algunos proyectos que tienen base sustentable para realizarlo. Entonces, a eso se le denomina una fundamentación teórica, porque a partir de lo que alguien hizo, yo retomo la idea, pero la planteo de otra manera a fundación de que esa parte sea de la que yo estoy proponiendo para una mejora. Entonces, desde ahí ya tengo que estoy retomando una información, pero yo ya dije quién es el autor. O sea, yo ya sé quién es el que lo hizo, pero yo estoy haciendo algo diferente, pero pensando en una solución en conjunta. La descripción del proceso para obtener análisis de datos y la presentación de conclusiones. Cuando hablamos de presentación de conclusiones en la elaboración de proyectos, nos evaluamos o nos basamos en una técnica que se llama evaluación de proyectos para determinar viabilidad, factibilidad y rentabilidad de un proyecto para saber si en el conjunto de estas el proyecto tiene el éxito que nosotros esperamos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para realizar el proyecto? La idea de investigación, el planteamiento del problema, la elaboración del marco teórico, conceptual y contextual, la definición de la metodología, nuestro plan de trabajo, que es nuestro plan de acción, seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación, que es el que vamos a empezar a hacer en esta segunda semana. Les comparto, esta segunda semana está un poco cargada, o sea, realmente es otra de las semanas que tiene muchísimos elementos por realizar. Entonces, vamos a estar trabajando con una tabla, vamos a estar trabajando con un diagrama de flujo, donde ahorita les voy a exponer cuáles son los elementos esenciales que debe de contener y que a su vez debemos de trabajar con tecnologías emergentes, ya que nos pide elaborarlo ya sea con lo que es Smartsheet o también otra tecnología que tienen ahí en la plataforma. También puede ser con GAN Project o la tecnología que ustedes consideren. Pero sí va a ser relevante que no la vayamos a hacer ahí sí en Word ni en PowerPoint, porque no son tecnologías que nos ayuden a hacer un diagrama de flujo. El término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que se desarrolla por una persona o una entidad para alcanzarla. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada, o sea,
que es necesario una para elaborar otra. ¿Cuál es la estructura que debe de contener un proyecto? Veíamos el título. El título tiene que ser algo detonador, algo que ustedes consideren que es llamativo y que puede llamar la atención de su sociedad. Debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe de explicar el motivo del proyecto de investigación. Esto nos ayudará a nosotros a profundizar aún más el tema y que la sociedad comprenda desde el momento que le decimos el título qué es lo que esperamos o cuál es el tema relevante que vamos a encontrar al momento de leer nuestra introducción. Formulación del problema o la introducción, que consiste en la exposición de motivos del tema elegido y la justificación de su elección. Siempre vamos a ver que esto va a ir desde lo básico a lo más complejo, que en la parte va a ir en la parte del desarrollo, que viene el conjunto de los elementos para poder realizar nuestra planeación, las conclusiones y las fuentes de uso responsables de la información, que es nuestra bibliografía. Etapas de la organización. Ok. Organización. La definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de estructuras organizacionales. Es decir, cuando nosotros hablamos de una estructura organizacional, vamos a hablar sobre los recursos humanos. Aquí ya nace la importancia que nosotros vamos a tener para definir correctamente qué es un recurso humano. Un recurso humano es las personas idóneas que ustedes van a ocupar para poder trabajar con su proyecto. Ya ven que dentro de lo que es la plataforma tiene una ejemplificación que dice una persona con conocimientos en comercio. Ahí nosotros vamos a tener dos caminos o dos vialidades para poder realizarlo. O colocamos de esa manera que nos solicita la plataforma, y si ustedes ya conocen el perfil, porque una persona con conocimientos en comercio es un comerciante. Entonces yo coloco la palabra comerciante. Una persona con conocimientos en el área administrativa, un administrador o un técnico en la administración. Una persona con conocimientos básicos de informática, un técnico en informática. Una persona con conocimientos básicos en contabilidad y en Compact para poder pagar nóminas, porque ¿quién va a pagar la nómina de los empleados? Pues el contador. Entonces ya tengo el contador. ¿Por qué nos va a servir a nosotros ya poder definir el perfil? Porque en la siguiente semana van a reutilizar esta tabla que están realizando para poder hacer un cronograma de trabajo donde vamos a hacer un poco más extensa esa información. Entonces, el tener bien estructurada ya esta tabla que nos solicita la plataforma nos va a ayudar a nosotros a poder contemplar de una mejor manera cada uno de los recursos para el logro de los objetivos. Vamos a ver este pequeño video sobre la etapa de... Disculpe, ¿el video no tiene audio? Ok, entonces lo que nos indica este video es que cuando nosotros elaboramos un proyecto de cualquier índole,
requerimos de perfiles que son recursos humanos. A su vez, ¿para qué? ¿Por qué es tan importante realmente tener recursos humanos dentro de un proyecto? Porque cuando hablamos sobre proyectos sociales requerimos de grandes esfuerzos y grandes tiempos. Lógicamente, a la magnitud que vamos a estar trabajando de nuestro proyecto, ya sea local, estatal o nacional, no podemos trabajar con tan solo un perfil o solo una persona. O que yo diga que con 3 personas voy a hacer una atención a un conjunto de individuos que es mi universo de población, que tiene más de 1000 personas dentro del estado o la comunidad que yo detecté. Entonces yo tengo que empezar a reflexionar de acuerdo a mi proyecto que yo estoy elaborando, cuáles van a ser esas especializaciones que yo voy a requerir. Recordemos, nosotros vamos a requerir de especializaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos decía Adam Smith en la parte de la división del trabajo, eliminamos duplicidad de funciones y de igual manera requerimos de personas especializadas para aumentar la productividad. Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes ya tengan contratado su plantilla laboral y se les olvidó contratar a un administrador o un contador. ¿Quién va a ser el encargado de llevar todas las funciones administrativas, de darse de alta? ¿Quién va a ser el encargado de pagar las nóminas, ya sea si va a ser bajo el esquema de honorarios? Todas estas partes es muy importante para que nosotros podamos distinguirlos. Si los van a dar de alta en el IMSS, si los van a dar de alta en el ISSSTE por la temporalidad del proyecto, entonces todo esto va a ser relevante para que el administrador o el contador puedan realizarlo. Esto es una parte de que nosotros tenemos que empezar a contemplar. Importancia de la organización. La organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos. Esto es la parte de que nosotros empezamos a delegar responsabilidades. Cuando ustedes vean su fase 4, van a ver que les solicita las características del perfil, las actividades que va a realizar, las fases en que va a intervenir, que ahorita les voy a mostrar qué es lo que van a estar entregando, y que de igual manera van a colocar los perfiles para hacer su organigrama. ¿Quién va a ser la estructura más fuerte de su organización? Ustedes. Ustedes son los líderes de proyecto, ustedes se van a nomenclar como ya sea directores de proyecto, encargados de proyecto, gerentes de proyecto, lo que ustedes, presidente de proyecto, como ustedes quieran colocarse de acuerdo a las funciones que ustedes van a realizar. Aparte, nos ayuda a reducir costos, a incrementar la productividad y reduce o elimina la duplicidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo que les creé. Eso es a modo de ejemplo nada más. No es lo que van a entregar. Ahorita les muestro nada más la tabla. Es lo que ustedes realizaron tanto en fase 1 como fase 2. Y adicional de dónde nace toda la información que van a trabajar en lo que es la fase 3 y fase 4. Bien, un título detonador, como yo les decía, y tu hijo, ¿está seguro en la escuela? Di no al acoso escolar. Esto es el título detonador. Con esto yo ya hago alusión del tema que voy a hablar. Empiezo a describir mi problema. El acoso puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. El acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. Es importante hablar con los niños para determinar si el acoso escolar u otra situación constituyen su preocupación. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio de Tompe Blanco, Chetumal, Quintana Roo, aquí ya delimité el tema, donde lo voy a realizar, es el acoso escolar, no solo por parte de los alumnos, sino hasta por parte de los padres de familia y docentes. Un problema grave que atacar. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicar de cualquier nivel escolar el acoso a los niños. Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas para orientar a los estudiantes a alzar la voz. Esto se refiere a defender sus derechos que tienen como niños. Objetivo general: conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, durante la temporalidad. Es a modo de ejemplo. Vamos a trabajar ahorita con temporalidades actuales, 2025-2026, por ejemplo, 2025-2027. Objetivos específicos se desprenden del objetivo general, que son los pasos para seguir. Implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto en el sector docente como padres de familia, durante 6 meses. Realizar talleres con un especialista psicólogo sobre las consecuencias del acoso escolar durante 1 año y establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales
entre los miembros de la comunidad de Chetumal, Quintana Roo. Una vez que yo ya tengo especificados los objetivos específicos, yo empiezo a redactar mis metas por cada objetivo. Ahora bien, la fase 3 nos solicita esta tabla. Esta tabla es muy importante y relevante que nosotros la realicemos como está estructurada, porque esto es la estructura de la gestión de un proyecto, donde la primera columna se colocan las actividades, la segunda las tareas, y la siguiente recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Cada fase tiene su nombre. La primera fase se llama actividades previas. En la parte de las actividades previas son todas las actividades que ustedes van a realizar antes de poner en marcha el proyecto. La fase de desarrollo son todas las actividades que se hacen durante el proyecto, y las fases de concreción, como su nombre lo indica, concretan al proyecto. ¿Qué es lo que yo espero obtener? Que serían sus metas. Entonces, ¿de dónde nacen las actividades y las tareas? Bien, antes de decir, vamos a ver este pequeño ejemplo, ¿qué es una actividad y qué es una tarea? Han de indicarse de manera concreta y precisa las actividades programadas para alcanzar los objetivos. Por tanto, hay que tener en cuenta algunos de los siguientes aspectos. Especificar y enumerar las actividades. Eso quiere decir seguir correctamente la nomenclatura que les pide la fase. Van a ver que dice actividad 1, tarea 1.1, actividad 1, tarea 1.2, y así consecutivamente, actividad 2, tarea 2.1, tarea 2.2. Esa es la nomenclatura que nosotros tenemos que seguir. Secuenciar las actividades y tareas. Indicar los recursos necesarios, tanto humanos, servicios, equipo, dinero, para cada actividad. Esto es la relevancia de poder distribuir los recursos. Las actividades y las tareas, hay dos métodos para realizarlo. Las actividades se pueden realizar con verbos sustantivados, o en su caso lo pueden utilizar ambas con verbos en infinitivo, como lo están viendo en pantalla, con verbos ar, er, ir. Porque los verbos ar, er, ir nos van a indicar acciones que van a realizar. Entonces, pueden ocuparlo con verbos sustantivados o pueden ocuparlas ambas con verbos en infinitivo. Las tareas definitivamente van con verbos en infinitivo, porque son las acciones que se van a realizar a partir de las actividades definidas. Bien, por ejemplo, tengo actividad 1. Difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que está pasando y lo que está provocándolo. ¿De dónde nació esta actividad? Nace de mi objetivo específico. Dice, implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Aquí yo tengo lo mismo, pero lo convertí a una actividad con un verbo en infinitivo, de la cual yo voy a desprender mis tareas. Si yo tengo que lo primero que voy a hacer es una difusión de información, ¿cuáles son las tareas que yo requiero realizar? Crear sitios de internet, como habíamos puesto en la parte de las redes sociales, utilizar Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp entre la comunidad, que son tecnologías de comunicación. Y la segunda tarea, pues lógicamente, necesito pedir autorización en las instituciones educativas para hablar sobre temas, porque yo no puedo llegar a las instituciones educativas y decir, vengo a explicar un tema sobre bullying. Ajá, pero ¿a quién ya pediste permiso? ¿A quién visitaste sobre tu tema para verificar si realmente ese tema se lo pueden dar a niños? Una vez que nosotros ya tengamos definidas las primeras tareas, ¿cuántas tareas puedo realizar? ¿Cuántas actividades y cuántas tareas? Va a depender de sus objetivos específicos. Va a haber fases en las que tengan más tareas, va a haber fases en las que tengan más actividades, pero esto va a depender de cada objetivo específico. Y los recursos. Cada columna que ustedes ven en pantalla solicita recursos específicos, porque por lo que nosotros vamos a escribir únicamente lo que nos solicita. No le vamos a poner acciones a cada recurso. Por ejemplo, yo no debo de colocar una computadora para realizar presentaciones. No, solo la palabra computadora, que es el recurso material. Los recursos materiales son los bienes tangibles que nosotros vamos a utilizar. Los recursos tecnológicos son la tecnología para poder realizar nuestro proyecto. Y los recursos humanos son las especializaciones. Vamos a desconectarnos de esta sesión, nos reconectamos para darle continuidad y les sigo explicando sobre lo que es la parte de los recursos, por favor.